Qué bueno que estés aquí en este video. Un video más del canal de Tiflo Educa. Mi nombre es Edwin Valdés. Soy ingeniero de sistemas y soy tiflólogo. Ese perfil de tiflólogo, muchas personas se preguntan qué es. Y es la persona que es experta, conoce el braille, el ábaco japonés, la orientación y la movilidad, la tiflotecnología y actividades de la vida diaria. Más adelante, en otro video, si te llama la atención y quieres que amplíe esta información, puedes dejarlo ahí en los comentarios. Vamos a iniciar hoy con un video relacionando la población con discapacidad visual, pero con 3 errores que cometen los docentes. Esos 3 errores están muy marcados en el ámbito escolar, en un aula de clase, y esos errores aplican desde primer grado hasta el grado 11. En el caso si estás fuera de Colombia, lo que tiene que ver toda la primaria y todo el bachillerato hasta salir de ese nivel educativo. Es importante conocer las características de los estudiantes. Pero vamos a ir entonces con el primer punto. Uno de los errores que se comete es dirigirnos directamente a la persona ciega constantemente o marcar el nombre de la persona cada vez que voy a ejemplificar algún tema o que voy a mandar alguna actividad o simplemente porque quiero saber si la persona entendió o no entendió. Entonces, los ejemplos son, normalmente dicen, Edwin, ¿entendiste? Edwin, sabes que tienes pendiente la tarea para mañana. Chicos, recuerden que deben hacer el dibujo. Edwin, ¿se acuerda de hacer el dibujo? Y ese tipo de cosas lo que hace es meternos aquí en la cabeza nosotros que tenemos una discapacidad, que somos diferentes del resto de las personas. Si eres nuevo en el canal, te digo que no veo absolutamente nada y por eso hago énfasis en mí. Porque conmigo lo hacían. Las personas ciegas siempre, cuando estamos en un inicio con la discapacidad, hay un duelo, hay un dolor constante en nosotros y eso hace que seamos susceptibles, que seamos personas frágiles, que tengamos una autoestima bajo y cada vez que recalcan Edwin, 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 yo voy a sentir que soy diferente al resto y más si pasan por un lado y me soban la cabeza y me dicen, ay, qué pecado, Edwin. Entonces, cuando hacemos eso, generamos también un celo en el resto de compañeros de clase. En los pares de este estudiante se hace un celo, se crea un celo donde lo que se consigue en lugar de ayudar a la persona ciega, mencionándola siempre por el nombre, lo que hacemos notar en los demás es hay una preferencia en Edwin y a nosotros, los 29 estudiantes restantes, lo que están haciendo es dejándonos a un lado. Es decir, Edwin es el centro del salón, a Edwin es el que le ponen cuidado y por eso no es beneficioso que estemos nombrando constantemente de manera recurrente ese tipo de cosas. ¿Ok? Vamos entonces con el punto número 2. El punto número 2 trata de la carencia de estrategias, de adecuaciones o de ajustes razonables que usted tiene en el aula de clases. ¿Qué hace un docente cuando llega al aula y se da cuenta que hay un estudiante ciego? Dice, ¿y dónde consigo material? ¿Dónde voy a encontrar algún accesorio, algún sitio web que me permita saber la forma de darle clases a esta persona ciega? Un profesor de inglés, un profesor de geografía. Entonces el error está en que se van al buscador en YouTube, en Google y ponen mapa para personas ciegas o como sitio web de clases de inglés para personas ciegas. No les va a aparecer algo exclusivo para personas ciegas. Sí hay uno que otro recurso por allí en la web, pero no van a conseguir algo tan específico como ustedes lo quieren. Ahora, si ustedes quieren que le elaboremos aquí en el canal de YouTube, que le hagamos eh, adaptación para mapas, para los temas de lenguaje, temas de inglés, ¿cómo le explica un tema específico a una persona ciega? Déjelo en los comentarios y lo vamos a publicar en tifloeduca.com y lo vamos también a realizar aquí en el canal de YouTube para que usted pueda buscar con tranquilidad. Y si usted hace la pregunta, vamos a ayudar a sus colegas o a los futuros docentes para que cuando busquen en Internet
cómo darle clases de geografía a una persona ciega, aquí en el canal de YouTube lo puedas conseguir. Pero eso lo vamos a construir en equipo. Siguiendo con ese punto, no vamos a conseguir un sitio web especializado para darle clases de un tema a la persona ciega. Pongo el ejemplo de inglés. Una profesora me decía, bueno, ¿y dónde consigo un sitio web donde yo vea qué estrategias o cuáles son los temas que debo tratar con la persona ciega? Y ahí está el error, porque lo que se debe hacer es adaptar la temática que usted ya tiene. Debe usted ver cuál es el tema, cuál es la metodología, cuáles son los recursos que va a usar, y ahí, a partir de allí, usted decir, ¿eso le sirve o no a la persona ciega? Si va a trabajar a través de imágenes con unos pictogramas, entonces voy a buscar la forma de que esos pictogramas tengan características en relieve o de manera sonora y ayude a que la persona ciega pueda identificar cada uno de los pictogramas o de las fichas que usted esté trabajando. Pero no va a haber un sitio específico. Usted debe pensar, voy a trabajar los mapas con la persona ciega, pues voy a involucrar relieve o texturas para que la persona pueda percibirlo. El punto número 3, y es importantísimo también al igual que los otros dos, es que usted cuando va a realizar alguna actividad, usted dice, bueno, voy a integrar, voy a involucrar a todos los estudiantes, pero decimos, esa actividad no es de beneficio para la persona ciega o simplemente no es que no sea de beneficio, sino que no va a poderla hacer porque es ciego. Es lo que el docente dice. Esa actividad se le va a dificultar a Edwin porque él no ve. Entonces, en lugar de llevarlo a la cancha a que juegue un partido de fútbol o de que maneje el balón, lo dejo en el salón de clase escribiendo algo en braille. Aunque uno dice, bueno, pues está haciendo algo. Sí, pero si es educación física, ya lo hemos hablado en este espacio, puede tener un balón sonoro. Si es una clase de inglés y yo voy a hablar de los elementos de aseo personal, pues entonces busco que en la clase anterior o en esta clase que yo estoy dando, les exijo a ellos, les pido como actividad que en la próxima clase traigan, sea juguetes relacionados con elementos de aseo personal, como jabón de baño, crema dental, cepillo de dientes, ese tipo de cosas la pueden traer como juguetes o pueden traer material real para que puedan intercambiar el material y reconocerlo. De esa manera, interactuamos todos los estudiantes más el estudiante con discapacidad visual, que es el que tiene la necesidad particular. Entonces, repasamos esto. Uno, no debemos recargarnos en el estudiante, siempre Edwin, Edwin, Edwin. No. Ay, voy a pedir todas las cosas de manera física para apoyarte a ti, Edwin, para que sea usted, Edwin, el que entienda la explicación. Voy a buscar material específico en la web de cómo explicarle un mapa a una persona ciega. Hasta la fecha no lo vas a conseguir de esa manera. Pero, como les decía hace un momento, déjenlo en los comentarios y se van a dar cuenta que vamos a ir construyendo una familia en Tifloeduca que va a ayudar a la población con discapacidad visual y usted va a formar parte de ella. Estamos subiendo estos videos en nuestro sitio web, tifloeduca.com, y deben estar muy atentos, debes estar muy atento o atenta porque también vamos a brindar el servicio de adaptación al plan de aula. Normalmente ustedes elaboran un plan de aula desde la semana 1 hasta la semana 40 al finalizar el año escolar. En nuestro sitio web vas a conseguir esa alternativa, ese apoyo, eso que necesitas de que no sé cómo hacerlo, no tengo el tiempo, no conozco las herramientas, no sé por dónde arrancar. Puedes apoyarte en nosotros y te vamos a brindar ese servicio de poder adaptar la planeación que tienes, te la vamos a ajustar desde la semana 1 hasta la semana 40 en su totalidad y te vamos a dar un encuentro personalizado para que puedas trabajar todo el año escolar con ese estudiante sin ninguna dificultad y sin hacer una planeación ajena o paralela a la que llevas normalmente. Espero haberte ayudado. Mi nombre es Edwin Valdés. Recuerda suscribirte, dale ahí a la campanita para que te llegue la notificación del próximo video y olvida
No se te vaya a olvidar dejar los comentarios allí. Nos vemos en el próximo video.